El título de este trabajo es Ecuaciones estructurales para la modelización del rendimiento académico en contabilidad. Los autores son Idalia de Castro, Noelia Franchini, Rosa Cruz, Alicia Ducica y quien les habla, Humberto Closas. Formamos parte del grupo interdisciplinario sobre estadística multivariante aplicada a estudios sociales que desarrolla sus actividades en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Entre los temas que serán abordados en esta presentación se encuentran la problemática que ha dado origen a este estudio, el objetivo que nos hemos planteado, la muestra seleccionada, la principal técnica estadística aplicada y el diseño de investigación asumido. También haremos referencia a los factores y las variables que participan en el estudio, a los instrumentos de medición aplicados para recoger los datos, los análisis estadísticos implementados, los resultados logrados, las conclusiones a las que hemos arribado y finalmente algunas sugerencias sobre medidas de intervención psicoeducativa que podrían adoptarse a efectos de contribuir con el mejoramiento del desempeño académico en contabilidad. El problema principal que ha dado origen a esta investigación está relacionado con la situación cotidiana del rendimiento en las aulas universitarias, el cual, como todos sabemos, es altamente preocupante debido, entre otras razones, a la notable distancia que existe entre los conocimientos reales que poseen los estudiantes y los que resultan necesarios para lograr un correcto desempeño académico. En el marco de esta realidad, el objetivo que nos hemos planteado consiste en proponer un modelo que explique las relaciones que presentan ciertos factores internos y externos al alumno y el rendimiento académico en una asignatura del área contable. La muestra seleccionada estuvo conformada por 110 estudiantes con una edad promedio cercana a 20 años que en el curso académico 2018 asistieron a primer año en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. La principal técnica estadística que hemos utilizado se denomina estructuras de covarianza. Se empleó el método de máxima verosimilitud del programa EQS en su versión 6.1 con el propósito de contrastar empíricamente el modelo teórico propuesto. En cuanto al diseño de investigación, debemos señalar que es de naturaleza no experimental. Si se tiene en cuenta el objetivo que se persigue, es un estudio explicativo y descriptivo por medio de encuestas en trabajo de campo. Es también de corte transversal y de línea cuantitativa, en virtud del interés por analizar las asociaciones entre las variables y los factores que participan. Es una investigación de perfil correlacional y mediacional. Entre las variables y los factores que en nuestro contexto académico estarían relacionados con el rendimiento en contabilidad se encuentran, en primer lugar, el factor aspectos contextuales, el cual ha sido evaluado a través de la escala relativa a la variable observada, satisfacción con el proceso de enseñanza, y mediante un cuestionario ad hoc para el indicador elementos del clima de clase. El segundo factor que forma parte de esta investigación se denomina autoconcepto y ha sido estudiado por medio de la dimensión académica. El tercer factor del modelo se identifica como estrategias de aprendizaje y fue medido a través de la escala codificación de la información. Los tres factores descriptos tienen una función explicativa en la estructura del modelo, mientras que el cuarto y último factor, denominado rendimiento en contabilidad, es por cierto el constructo que se desea explicar. El mismo fue medido a partir de las calificaciones correspondientes a la primera y segunda evaluación parcial implementadas en la asignatura objeto de interés en el año 2018. En la tabla que se observa, entre otros temas, se encuentran los instrumentos que se aplicaron para recoger los datos de las variables observadas o manifiestas que participan en la fase empírica de este estudio.
La escala número 8 del instrumento de evaluación interactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual posee 4 ítems, se utilizó para medir la variable satisfacción con el proceso de enseñanza. A su vez, un breve cuestionario diseñado especialmente para este estudio, conformado por 3 ítems, posibilitó evaluar el indicador elementos del clima de clase. Ambas variables, según fue anticipado, integran el factor o variable latente ambiental, denominada aspectos contextuales, la única de tipo independiente en la estructura del modelo. La dimensión académica, compuesta por 6 ítems de la prueba autoconcepto forma 5, permitió estudiar la variable autoconcepto académico. El factor respectivo de nombre autoconcepto es de tipo individual y cumple un rol mediador o intermediario en el modelo propuesto. La escala número 2, adaptada para estudiantes universitarios y conformada por 10 afirmaciones del instrumento ACRA, hizo posible analizar la variable estrategias de codificación de la información. El factor correspondiente, estrategias de aprendizaje, igual que el anterior, es de tipo personal y cumple una función mediadora en el modelo planteado. Las actas académicas oficiales permitieron identificar las calificaciones de la primera y segunda evaluación parcial implementadas en la asignatura de contabilidad durante el curso lectivo 2018. Ambos indicadores conforman el constructo personal rendimiento académico, el único factor dependiente del modelo que será sometido a contraste empírico. En una instancia previa a la aplicación de los instrumentos de medida, fue estudiada la validez cuantitativa de los mismos. Posteriormente, luego de aplicar las pruebas y recoger los datos, se efectuaron análisis de fiabilidad de los instrumentos. La información que brindan las variables manifiestas que conforman los 3 primeros factores corresponden a datos de fuentes primarias. En cambio, las que integran el último factor son datos de fuentes secundarias. En la tabla también se encuentran los términos de error de las variables observadas, indicados con la letra E, así como los disturbios de las variables latentes, mediadoras y dependientes, los cuales se hayan identificado con la letra D. La figura que se observa corresponde al modelo de estructuras de covarianza propuesto con los resultados estandarizados obtenidos, el cual fue elaborado utilizando la notación de Ventler y Wicks. Se puede apreciar el primer nivel de influencia conformado por el factor independiente aspectos contextuales que incide sobre los factores mediadores, autoconcepto y estrategias de aprendizaje. También es posible observar que el autoconcepto actúa sobre las estrategias de aprendizaje. El primer y segundo nivel de influencia lo integran la descripción anterior junto con la incidencia directa de los 3 factores explicativos nombrados sobre el rendimiento en la asignatura contabilidad. La totalidad de los coeficientes que cuantifican las relaciones planteadas, tanto en el componente de medida como en el componente estructural, resultaron positivos y estadísticamente significativos. En la figura también se muestra el valor de los errores correspondientes a las estimaciones de las variables observadas, así como los disturbios de las variables latentes mediadoras F2 y F3 y dependiente F4. A la derecha de la diapositiva se observa la formulación matemática del modelo. Se aprecian las ecuaciones inherentes al componente de medida y a continuación las ecuaciones relativas al componente estructural. Algunos resultados acerca de la estimación y evaluación del modelo se muestran a continuación. Respecto del estudio analítico, podemos mencionar que los coeficientes, tanto en el modelo de medida como en el modelo estructural, resultaron positivos y estadísticamente significativos. Algunos para el nivel 0.05 y otros, la mayoría, para p-valor menor que 0.01. Con relación a los criterios de bondad de ajuste global, se puede sostener que la matriz residual de covarianza resultó cercana a una matriz nula, es decir, el error promedio de los elementos estandarizados que se encuentran fuera de la diagonal principal fueron inferiores a 0.02. Además, el 95.24% de los residuos se hallaban en forma asimétrica
dentro del intervalo -0.1 y 0.1. A su vez, en el proceso de estimación, la convergencia del algoritmo se ha producido tras 13 iteraciones, aunque a partir de la octava iteración, los cambios observados en la función de ajuste, que resultó cercana a 0, como es deseable, fueron mínimos. Continuando con los resultados sobre la estimación y evaluación del modelo, haremos ahora referencia a los indicadores de bondad de ajuste global. Se puede decir que tanto los estadísticos clásicos como los índices descriptivos y prácticos se encuentran todos ellos en respectivos rangos de valores que se consideran correctos. Luego, en virtud de los distintos criterios estadísticos e indicadores que anteceden, es posible asumir que la matriz de covarianza observada y la predicha por el modelo propuesto no son significativamente diferentes. Por lo tanto, el modelo teórico se ajusta al modelo empírico. Finalmente, llegamos a las conclusiones de este trabajo. Respecto de la principal técnica aplicada, estructuras de covarianza, podemos decir que la misma ha permitido comprobar que el modelo hipotetizado reproduce en forma ajustada las asociaciones existentes en la matriz de correlaciones de datos muestrales. A su vez, los resultados del estudio estadístico, entre otras utilidades, dejaron en evidencia a través del modelo gráfico que el factor aspectos contextuales es el que, de modo directo e indirecto, mayor relación tiene con el rendimiento en contabilidad. Por último, se brindan dos reflexiones. La primera es que la investigación desarrollada ha permitido proponer un modelo estadístico que bien podría ser un recurso válido para afrontar con eficacia tareas de intervención educativa en el ámbito académico e institucional de selección de la muestra. La segunda consideración es que el estudio resulta de utilidad en el área de investigación educativa, así como para la toma de decisiones en espacios de psicopedagogía y gestión académica. Las sugerencias acerca de medidas de intervención psicoeducativas que podrían plantearse a efectos de contribuir con el mejoramiento del desempeño académico en contabilidad se expresan a continuación. En relación con el factor aspectos contextuales, sería conveniente extremar esfuerzos que permitan disponer de infraestructura adecuada y equipamiento suficiente, así como acceso a medios tecnológicos con el fin de facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza y un favorable clima de aprendizaje. Para el constructo autoconcepto, se considera interesante la organización de un gabinete psicopedagógico en cuyo ámbito los estudiantes realicen consultas y reciban asesoramiento acerca de actividades en las que deben trabajar para lograr un buen autoconcepto académico. En cuanto al factor estrategias de aprendizaje, sería de mucha utilidad la implementación de talleres sobre comprensión de texto, expresión oral y escrita, y lógicamente acerca de estrategias de estudio y aprendizaje como instrumentos tendientes a desarrollar en el alumno habilidades cognitivas y metas cognitivas. Para terminar esta presentación, deseamos compartir con ustedes que el trabajo que ha dado lugar a nuestra comunicación oral es un artículo, cuya referencia se puede apreciar en esta diapositiva, que fue publicado a mediados del presente año por la revista Punto Q Norte de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias en nombre del Grupo Interdisciplinario sobre Estadística Multivariante aplicada a Estudios Sociales.